¿Qué tal, queridos amigos? Después de la Navidad siempre hay vida, pero también hay agonías, como el del famoso virus de la corona, aquel que se desprende del autoritarismo creciente que representa la TTTT y que ahora está en verdaderos conflictos, porque como el presidente López Obrador se ha caracterizado por dividirlo todo, primero la sociedad mexicana entre fifís y chairos, esta es la expresión vulgar. Después ha ido dividiendo a los grupos políticos, a los empresarios, a las oposiciones, ha ido descalificando a los movimientos civiles y luego les agradece que porque lograron firmar y hacer firmar a muchos millones de mexicanos para que pudiera llevarse el proceso de revocación de mandato el próximo 10 de abril. Ahora se enfrenta a una división palpable dentro de su partido, del partido que él fundó al escindirse del Partido de la Revolución Democrática, porque dijo que había firmado aquel famoso Pacto por México al lado de Peña Nieto y de los dirigentes del PAN y del PRI. Pero en realidad era otra cosa. Fundaba el partido Morena por su ambición personal de manejarlo solo bajo el fuelle de su personalidad, con la fuerza de su voluntad política y sin tener que consultar a nadie más que a su propia conciencia. Y el PRD pues no estaba ya decidido a continuar con esta práctica de reverencial a favor de López Obrador. Y entonces vino la ruptura, el PRD creyó que podría aguantar la decisión, no fue así, se debilitó hasta la mínima expresión, pero ha sobrevivido. Y mientras Morena logró alcanzar la presidencia de la República en 2018 con 30 millones de votos, los famosos 30 millones de votos. Pero esta es la hora en que en Veracruz se da la piedra angular para la ruptura entre el partido del presidente y el propio mandatario. Todo se debe a un acto político que se quiere convertir en judicial. La aprehensión de José Manuel del Río Virgen, quien era secretario técnico de la Junta Coordinadora del Senado de la República, de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República, para ser puntuales. Este hombre es miembro del Movimiento Ciudadano. Es, por supuesto, un hombre de toda la confianza del fundador de este movimiento, el señor Dante Delgado Ranauro, quien salió también de Veracruz, fue gobernador de Veracruz, sustituyendo nada menos que al legendario Fernando Gutiérrez Barrios, quien pidió licencia para incorporarse al gabinete del señor Salinas de Gortari como secretario de Gobernación. Esto es parte de la historia. Luego Dante acabaría en la cárcel durante unos meses, saldría de allí y fundaría el Movimiento Ciudadano. Este es el origen de este partido. Pero este partido, independientemente de ese origen un poco tenebroso, ha sido sin duda alguna el que más ha crecido a través del último año, gracias a que ganó la gobernatura de Nuevo León y sumó a ella la gobernatura de Jalisco, que están en poder de este partido que pues ha arrebatado a las fuerzas políticas mayoritarias en el país, según dicen, las dos entidades con más peso económico, político y social de nuestro país. Y por eso es interesante que José Manuel del Río haya sido un hombre de todas las confianzas del senador Ricardo Monreal, dueño de Zacatecas, un territorio entrañable para los mexicanos, que es gobernado por su hermano, David Monreal Ávila, y cuyo otro hermano, Saúl, es alcalde de Fresnillo, o sea que van por tres, una triada infernal que en Zacatecas domina todas las acciones para fundar un nuevo territorio caciquil, un nuevo cacicazgo, desgraciadamente. Esto, mis queridos amigos, no puede ser permitido por los mexicanos. No puede ser permitido por los mexicanos valientes. No puede ser permitido por los mexicanos conscientes. Pero más allá de todo esto, Ricardo Monreal se enfrenta ahora
al propio presidente López Obrador, quien después de la aprehensión de José Manuel del Río Virgen, dijo que apoyaba en todo y para todo al gobernador Cuitláhuac García, que no iba a dejar de defender su causa porque era la suya. Es decir, el presidente, como siempre, ante las pruebas, asume que las pruebas están equivocadas y que él tiene la razón sobre las pruebas. Pero Ricardo Monreal, que es miembro de Morena, y nada menos que líder de la fracción de Morena en la Cámara de Senadores, aunque en la mesa directiva esté Olga Sánchez Cordero, otra morenista que fue traspasada de la Secretaría de Gobernación a la mesa directiva del Senado, como si el Senado fuera una dependencia más del Ejecutivo. Con estos absurdos ha gobernado López Obrador. Pero la ruptura comienza cuando Ricardo Monreal Ávila, al lado de Mario Delgado, que es el líder nacional de Morena, asumen que Cuitláhuac García no solamente actuó con absoluto dolo contra el señor del Río Virgen, operador político de Monreal, aunque fue parte de distintos partidos, y que con ello se demuestra que en Veracruz no hay ley, no hay derecho, no hay futuro. Esto es terrible. La declaración de un senador que tiene tanta importancia en la vida nacional, que es incluso, como ya se asumió, precandidato a la presidencia de la República. Quizá por eso busca también el calor del movimiento ciudadano que dirige Dante Delgado y que durante algún tiempo, un tiempo largo, del Río Virgen, el ahora aprendido, fue presidente de la mesa coordinadora ejecutiva de este partido. Esto es algo que también tiene que tomarse en cuenta, no era cualquier funcionario. Y esto ha desatado ya una franca confrontación entre el presidente de la República que defiende a su querido Cuitláhuac, quien ha resultado más pillaste que Javier Duarte de Ochoa, para decirlo menos, y que su antecesor, a quien nadie le toca un pelo, Miguel Ángel Yunes Linares, nadie lo toca un pelo a pesar de que éste ofendió de obra y acción al candidato López Obrador durante su campaña y fue arrollado por los votos de los veracruzanos. Pues Miguel Ángel Yunes está muy tranquilo, Cuitláhuac García hace y deshace, hay convenios soterrados entre los grandes cacicazgos de Veracruz, como hay cacicazgo, como ya dije, en Zacatecas, y resulta que Ricardo Monreal no acepta la aprehensión de Del Río Virgen, quien está acusado del crimen nada menos que de Remigio Tobar, otro miembro del Movimiento Ciudadano, 2 días después, el 4 de junio para ser exacto, de las elecciones intermedias. 2 días en las que estaba saboreando la victoria porque la obtuvo allá en su municipio de Cazones, en Veracruz, y que lo afianzaba como un elemento clave del movimiento ciudadano. Resulta que a este hombre, a Tobar, al alcalde electo que era de Cazones, lo secuestraron, lo metieron a una casa perdida por allí y luego lo acribillaron con 8 tiros, de acuerdo a los resultados de la autopsia. Señores, esto es un crimen político muy grave, pero es más grave inculpar sin pruebas, sin señalamientos concretos, sin evidencias, a un elemento también ligado a la cúpula del poder central, a Ricardo Monreal, a Dante Delgado y a Mario Delgado. 3 personajes que definitivamente tienen mucho que ver con el tema de la sucesión presidencial. Mario Delgado es el líder de Morena. Dante Delgado es gobernador de Veracruz, que por supuesto conoce muy bien los vericuetos de esta entidad, aunque haya terminado en la cárcel después de su administración, para luego salir meses después y fundar el Movimiento Ciudadano.
Esto es algo que debemos analizar con mucho cuidado, porque evidentemente algo turbio ocurrió, porque casualmente unos días antes de las elecciones de junio, Movimiento Ciudadano había decidido colocar como suplente del asesinado señor Tovar a Omar Ramírez Fuentes, quien fue el que como suplente asumió la alcaldía de Cazones en Veracruz. Vean ustedes el entramado de cómo se hace la política en los tiempos actuales, gracias a que un presidente como López Obrador es especialista en dividirlo todo. Solo falta que él se divida a sí mismo, mitad morenista y mitad, pues para los perros, para cualquiera. Este es el presidente de México, dividió a la sociedad entre conservadores y liberales. A uno los insultó y les dijo fifís, tratando de ridiculizarlos, como ridiculizó a Ricardo Anaya, por ejemplo, en la contienda por la presidencia, como ridiculiza a cada rato a todos los periodistas que tenemos el privilegio de ejercer la libertad de expresión, cosa que de verdad le duele profundamente en el hígado al señor López Obrador. A sus enfermedades neurológicas y cardíacas hay que apuntar las enfermedades del hígado y del apéndice del señor López Obrador. Pero ahí está, dividiendo. Y se enfrenta ahora al hecho de que sí se reunieron las firmas necesarias para poder llevar adelante el proceso de revocación de mandato el 10 de abril, si el INE recibe el presupuesto. Entonces, como no quieren darle el presupuesto al INE, los mismos diputados que promovieron de manera lacayuna este proceso de revocación y lo instalaron dentro de la Constitución General de la República en su artículo 35, ahora dicen que lo que tiene que hacer el INE es reducir el número de casillas de las 153,000 que se instalaron en 2018, en 2021 incluso, para la elección intermedia, para que así se ahorre dinero el INE, pero obviamente no se pueda juntar el 40% necesario para que, ese 40% del padrón necesario para que pueda darse legalidad a este procedimiento y en el caso de ser revocado el mandato, que se vaya fuera López Obrador. Esto es lo que verdaderamente teme el presidente de la República. Y por esto estos enjuagues brutales para tratar de enfrentarse a un precandidato presidencial que obviamente ya no tendrá mucho vuelo dentro del morenismo López Obradorista, pero sí está cerca del dirigente nacional del PRD y también está no muy lejos de otro de los precandidatos verdaderamente básicos de Morena, que es Marcelo Ebrard. Solamente Claudia Sheinbaum, la favorita de López Obrador, porque tiene vínculos familiares muy estrechos. Hay que preguntarle a su hijo Andy López Beltrán, que no López Obrador, sino López Beltrán, por qué no dice y revela cuáles son sus verdaderos vínculos con Claudia Sheinbaum. Sería muy interesante para la vida política nacional que se dirimiera esta controversia y explicaran así el por qué la señora Sheinbaum es la candidata favorita de López Obrador. Cosa muy diferente a que vaya a ganar las elecciones. Esto está por verse. Y sobre todo, si el proceso revocatorio se cumple a cabalidad y resulta que la mayor parte de los mexicanos repelen la actuación del antes popular López Obrador, quien sigue hablando de sus encuestas maquilladas, manipuladas y absurdas que no se sostienen bajo ninguna circunstancia. México ya es un polvorín en estos instantes. Un polvorín político en el que parece que está ya verdaderamente sitiado el virus de la corona. No el coronavirus, porque ya viene la cepa Omicron y no hay nada que pueda repelerla, pero por lo menos una de las dos pandemias, la del virus de la corona, está por ceder. Lo siento, no me van a callar. Y lo digo hoy y siempre, con cero cobardía.